desarrollar el tema de la primera revolución industrial y yo voy a comenzar a hablar de su contexto. La primera revolución industrial fue un proceso de transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que tuvieron origen aproximadamente entre el año 1780 y 1860 en Gran Bretaña. Se deben tener en cuenta las nuevas estructuras políticas que, debido a la Revolución Gloriosa de 1688, dio lugar a una monarquía parlamentaria. Se dio fin a una monarquía absoluta y surgió la monarquía parlamentaria. Además, la Revolución Inglesa del siglo XVII había significado el triunfo de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal. Por otra parte, en cuanto a las formas de trabajo, antes de la Revolución se destacaban las actividades agrícolas y artesanales, pero con la llegada de innovaciones técnico-científicas se hizo un cambio en las formas de trabajo. Debido a esto, las innovaciones incorporadas al campo generaron la revolución agrícola, que permitió un acelerado crecimiento de la población y migraciones de las personas desde el campo a las ciudades en busca de trabajo. Por otro lado, también hubo un progreso en los transportes, incorporando las tecnologías de la máquina de vapor en el ferrocarril y el barco a vapor, que permitieron exportar productos hacia el exterior. Y todos estos cambios tecnológicos, económicos, políticos, sociales, fueron los que formaron el contexto para el desarrollo industrial. Ahora continúa mi compañero. Bien. Bien. En este contexto no se puede identificar una variable específica porque las teorías generales de la administración son un hecho posterior a la revolución industrial. Lo que sí notamos es un énfasis en el cambio de las estructuras de las organizaciones y el trabajo. El trabajo pasa de ser artesanal y basado en el conocimiento individual a un labor monótono, repetitivo y básico, con la máquina como primer exponente. Con las nuevas tecnologías de transporte, comienza un éxodo desde el campo hacia las ciudades, de los trabajadores fabriles que pasan a ser asalariados. Esto conlleva un crecimiento exponencial en las ciudades y un cambio sociocultural. Bueno, a mí me toca decir los principales aportes. La primera revolución industrial permitió avanzar hacia la teoría de la administración, sumando diversos aportes que generaron una nueva concepción del trabajo, modificando la estructura social y comercial de la época. Bueno, uno de los principales aportes fue la mecanización de la industria y la agricultura, ya que las maquinarias eran muy desarrolladas y marcaban una superioridad al proceso manual de producción, por lo que se sustituyó el trabajo del hombre. Otro aporte fue la aplicación motriz en la industria, que iniciaron estas formaciones en las comunicaciones, en los transportes, en la agricultura, y sobre todo modificando la organización de los talleres, que se convirtieron en grandes industrias. Bueno, siguiendo con lo que decía Gustavo, vemos que la tercera fase es el desarrollo del sistema fabril. En esta, el artesano y su taller desaparecieron para dar lugar a las grandes fábricas basadas en la división del trabajo. Además, esto ayudó a la migración de la gente del campo a las zonas urbanas con el fin de que la industria se expanda. Y bueno, por último, el cuarto aporte fue la aceleración, con el cuarto ahí, la aceleración de los transportes y las comunicaciones, en donde vemos que nace la navegación por vapor, se construyó la primera vía férrea y apareció los medios de comunicación como el telégrafo, el sello postal y el teléfono. Bien, en esta primera revolución industrial no hubieron principales exponentes, sino que una serie de factores y personajes que hicieron que ésta se desarrolle. Podemos mencionar las innovaciones tecnológicas, el pensamiento económico y la influencia de los pioneros y empresarios de la época. Uno de los principales personajes fue James Watt, quien inventó la máquina de vapor en 1774 y cuya aplicación en la producción produjo una nueva concepción del trabajo y modificó por completo la estructura social y comercial de la época. Las innovaciones tecnológicas fueron un importante factor para multiplicar la velocidad del trabajo y aumentar la producción. También hubo mucha influencia de los pioneros y de los empresarios, como el negocio de las vías ferroviarias, que dieron lugar a un gran número de las inversiones, a la urbanización rápida y al crecimiento acelerado de las empresas.
Vías férreas, o sea, vías de ferrocarriles, a eso se refiere. Bien, ya tienen que irse, cierren la idea. ¿Algo más tienen? Bueno, Esa otra lista variable que... ¿Cómo? Sí, dale, porque Falta tienen que cerrar el porque ya pensamiento. se pasó el tiempo. Bueno, faltaría el pensamiento económico, que fue otra variable que influyó bastante en la época. El pensamiento económico, a través de sus teorías, va a organizar el trabajo en estas nuevas fábricas que van surgiendo. La teoría utilizada en ese entonces fue la teoría de David Ricardo, la división del trabajo, que sostenía que dividiendo la producción en pequeñas tareas, al final del día se iba a tener una producción en masa de manera más rápida y eficiente. Bien, muy bien el grupo, muy bien, está muy bien la presentación y dijeron lo más importante. Profe, Ojo, nos faltó sí, la aplicación práctica. sí, pero lo que pasa es que dijimos el tiempo, al grupo, o sea, si no practican, no se van a dar cuenta si les alcanza. No tienen que decir nada de teoría, principales aportes y lo que surgió, o sea, ese es el problema, ¿entendés? A ver la aplicación práctica, ¿quién la va a decir? Yo. Vamos a dar un ejemplo de una organización de este contexto para que quede más claro lo anterior. A ver. Ahí se ve. Bueno, tomamos Muy como bien. ejemplo un taller de producción manual de tornillos ubicado en Gran Bretaña y conformado por artesanos y herreros que además de aplicar su mano de obra, aplicaban sus conocimientos para producir desde cero. Después, con la revolución industrial, el dueño pudo incorporar nuevas maquinarias, entre ellas la de vapor, logrando mayor eficiencia en cuanto a tiempos y producción en masa. Pero también a los obreros que pasaron de participar en todo el proceso productivo a hacer una sola tarea muy repetitiva. Ok. Y después, con la oportunidad del momento, el jefe pudo aprovechar a contratar más empleados, ya que con la urbanización muchos campesinos migraron del campo a la ciudad y quedó mano de obra disponible. Bien. ¿Listo? Queda el último pedacito, profe. Y ya terminamos. Bueno, al final el empresario lo que buscaba era abaratar costos, por lo que empezó a usar mano de obra infantil, lo cual lo beneficiaba a él, y aparte los nenes al tener manos pequeñitas eran más hábiles para poder trabajar en las máquinas. Y finalmente, con la llegada de la industrialización, también empezaron a surgir sindicatos que lo que buscaban era beneficiar a los trabajadores, los cuales tenían pésimas condiciones laborales, y aparte trabajaban jornadas muy extensas. Y ahí ya estaríamos. Bien, está muy bien, los felicito al grupo, rompieron el hielo muy bien y dijeron lo más importante que podíamos esperar de la primera revolución industrial. Ojo con decir que no había variables, siempre hay una variable en la que se hace énfasis. Y si la primera variable que ubicamos en la primera escuela digamos en la primera escuela reconocida dentro de la teoría general de la administración y la primera revolución industrial fue un antecedente no válido, sumamente válido y valioso porque cambia la forma de trabajar y nosotros desde la primera clase que estamos diciendo que estamos acá para conocer la realidad organizacional tal como es hoy, pero si es como es hoy es porque fue antes de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Yo creo que si la primera variable fue la tarea, queda muy claro que acá también es la tarea. Es la forma en la que se hacían las cosas. Todavía no mirábamos, pero también hay mucho también de estructura. Pero recién, digamos, aparecen como, hay mucha estructura porque cambia totalmente el taller manual a la fábrica, a las primeras fábricas, por la urbanización, cambia mucho todo, la vida cambia, la filosofía de la vida de la gente cambia un montón. Bueno, viene el grupo y tengan en cuenta que son 5 minutos. ¿Sí? Vamos a pasar, Monique, al grupo. Está silenciada. Grupo 7. Ahí estoy. ¿Me ven? ¿Se ve sí. la pantalla?
Bueno, ahí vamos. Grupo 20. Grupo 20, ¿ok? Grupo 20 tiene teoría clásica, excelente, es uno de los principios. Deja de compartir, Monique, por favor, y que empiece a compartir el grupo 20. 5 minutos, chicos. Grupo 20, si los querés nombrar, Julieta. Profe, a nosotros en el TP nos dijeron que corrijamos el TP para el oral. Y nos lo dijeron hoy, digamos. ¿La damos igual la lección? Sí, 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 sí. Ah, vos decís corrección del TP 3. Número 3. Sí, Sí, no hay problema, sí, sí, sí. Corríjanlo. Lo que pasa es que no sabíamos si les iba a tocar hoy o la semana que viene, ¿de acuerdo? Ah, o sea, yo por eso pregunto, tipo, o sea, la podríamos dar igual, Por supuesto, pero... lo dan igual. Sí, sí, lo dan igual. Sí, sí. Lo vamos a ver entonces ahora. Hola, hola. Bueno, grupo 20. Grupo 20, Vidal Sheila, Ortiz Franco, Barrios Ezequiel, Herrera Camila, Barro Juan María, Andreotti Martina, Sanfilippo Candela y Holzman Morena. ¿Están todos por aquí? presentes? Sí, profe. Bueno, a compartir. Bueno, recuerden que tienen 5 minutos, los escuchamos. Bien. Bueno, nosotros vamos a dar teoría clásica. Para contextualizar, cambiame. Bien. Para contextualizar, la teoría clásica surge en 1916 en Francia, junto con la administración científica. Solo que la teoría clásica se distinguía por hacer énfasis en la estructura que debe tener una organización para lograr la eficiencia en todas las partes involucradas, sean órganos o personas. Henri Fayol, un ingeniero francés, fue el fundador de la teoría clásica de la administración y parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción anatómica y estructural de la organización. Él expuso su teoría en su famoso libro Administración Industrial y General, publicado en 1916, el cual luego fue ampliado por Lyndall Urwick y Luther Gulick, dos autores clásicos. Bueno, esos tres serían los principales autores. Los que Sí, son los principales autores, pero el contexto, ¿qué nos puedes decir del contexto? De acuerdo a lo que explicamos en clase, de cómo se contextualizaba, qué pasaba en el mundo en esa época, a nivel global, en términos económicos, sociales, políticos. Estaban saliendo de la Primera Guerra Mundial. Por eso Bien, eso se lo pregunto a ustedes, eso lo tendrían que tener detallado en lo primero, que tienen para contextualizar, para que sepamos a dónde estamos parados, ¿se entiende? La teoría surgió en 1916 y la Primera Guerra Mundial en 1914, o sea que sí, acordate, ten en cuenta, no sé, ¿quién está hablando? Camila. Camila, ten en cuenta que explicamos en clase también que una teoría no surge de un día para el otro, surge en un rango de tiempo. También el creador de la teoría había pasado también por la Revolución Industrial. Perfecto, o sea, nunca hay un solo creador, hay todo un grupo de intelectuales que empezaron a escribir sobre esto, y sí, me imagino que si estaban, probablemente también pasaron la Revolución Industrial, pero no es eso lo que se pregunta cuando se pregunta por contexto, por qué había pasado esta gente, sino qué marcaba el mundo en ese momento, ¿entendés, Camila? Sí. Bien, sí, seguimos. Hablemos de las variables. Bueno, yo voy a hablar primero de los principales aportes de la teoría clásica,
que son las funciones administrativas que Fayol divide en 5 elementos que son los que aparecen en Chicos, pantalla. pero primero, antes de hablar de los principales aportes, ¿cuáles son las variables?